Vamos a hablar un poco sobre la ecología de los humedales, en particular de los ríos, y enfocándonos en el río Pance. ¿Listo? Parte de las cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta con los ríos es que son espacios de vida, que no son solamente espacios para nosotros, sino que son espacios donde, pues básicamente el río en sí mismo es un ecosistema que tiene una vegetación del entorno, un ecosistema que tiene una vegetación propia, las algas, el fitoplancton que va literalmente flotando en las aguas del río, el perifiton, que es todas estas alguitas que se siembran y que nacen y que se desarrollan en la superficie de las piedras. En el fondo, en el lecho del río también hay algunas algas, pero tienen que recordar algo, y es que las algas y todas esas estructuras vegetales que están en el río o de origen vegetal necesitan luz para hacer fotosíntesis, ¿ya? Eso es clave y primario. La vida de un río arranca desde su transparencia, porque si tiene entrada de luz, pues tiene capacidad para hacer fotosíntesis. ¿Listo? ¿Y por qué desde ahí arranca el ecosistema? Porque pues estas plantas, estas algas, este perifiton, estas algas que están en el agua, son el sustento básico de la red trófica de los ríos, ¿vale? La gran mayoría de organismos invertebrados, que son los que se trabajan principalmente como indicadores de la calidad del agua, se alimentan de esas algas, ¿ya? Y ellos se encargan de pasar esa energía del modelo vegetal a la proteína animal, ¿ya? Y de allí a otros grupos más grandes, peces, renacuajos, aves en general, que también se alimentan y picotean de esta fauna. Y de allí, pues nada, son todo un ecosistema. ¿Listo? Perdón. La clave es que los ecosistemas acuáticos, como el río Pance, tienen que manejar una calidad del agua para generar una función específica que le damos desde una política, ¿ya? El que las personas puedan entrar a este río a bañarse, a chapucear, a recibir el fresco del río, no se puede hacer en cualquier río. Tiene que hacerse en unos ríos que tengan unas condiciones de calidad del agua, pues no tan específicas, pero sí unos rangos de buena calidad del agua, que lo permitan, que no afecte la salud de la gente. Uno en este río, eventualmente, a esta altura que estamos recuerden, en la entrada 2 del Ecoparque Río Pance, pues nosotros no podemos coger una botella y llenarla de agua y tomárnosla, ¿ya? No está bien para nuestra salud. Sin embargo, sí podemos meternos al río y eventualmente, si nos chispotea algo de agua en la boca, no vamos a temer por la salud de nosotros, porque la calidad del río se mantiene en una buena condición. Ahora vamos a hablar de esas condiciones. Sin embargo, recuerden que 2 horas de aquí para arriba, un poco más arriba del pueblo Pance, menos de 2 horas, en hora larguita, la calidad del agua sí que permite coger la botellita y metérsela, tomársela, ¿ya? Eventualmente los invito a que visiten el Topacio, que es en la parte alta de Pance. Es una área protegida por la CBC, no sé si alguna vez la han ido. Es espectacular, unas bonitas caminatas, o sea, realmente es un sitio lindo. Pero además, en esa zona es una zona de reserva porque protege el agua de los acueductos de varias comunidades que están asociadas a la vereda del río Pance. Es decir, que necesitamos mantener esa agua en muy buena calidad. Y ahí literalmente, de hecho los guías les hacen la invitación al final del recorrido: cojan su termito, llénenlo y tomen agua. Yo lo he hecho con varios de los estudiantes con los que he visitado el sitio, y créanme, ningún reto ambiental. Y la calidad del agua la hemos medido y es una calidad espectacular, sin procesos de acueducto, sin mejoramientos, una agua natural potable, ¿ya? El río Pance a esta altura del Ecoparque Río Pance no es potable, sin embargo, bajo ciertas condiciones que se han protegido, permite hacer el uso recreativo. ¿Listo?
Con uso recreativo nos referimos a un uso que las políticas ambientales de Santiago de Cali le han dado a este río, ¿vale? Para que eso se mantenga, tenemos que mantener unas condiciones ambientales adecuadas. Por ejemplo, el nivel de oxígeno del agua tiene que ser un buen nivel de oxígeno. Cuando hablamos de buen nivel, la pregunta es ¿cuánto? ¿Ustedes han puesto a averiguar alguna vez cuánto es el oxígeno que tiene el agua de una botella de esas que se compran para tomar? Debe estar aproximado o como mínimo en los 5 miligramos por litro, ¿ya? Esa es una muy buena condición de oxígeno. Recuerden que el agua como composición química es H2O, o sea, tiene oxígeno per se, ¿ya? En su estructura molecular. Sin embargo, cuando hablamos de este oxígeno, estamos hablando de un oxígeno extra y está asociado a estas condiciones de la remoción del agua misma, ¿ya? Este sonidito que está muy asociado al golpeteo de las rocas, pero también al golpeteo y uno lo ve en las partes blancas, en esa pequeña espumita que se genera en algunos puntos. En esos sitios el reflujo hace que se oxigene el agua. Entonces la molécula choca contra una roca, salta, sale entre comillas a la atmósfera, se dispersa en pequeñas moléculas, pero esas moléculas capturan el oxígeno y vuelve otra vez y cae y entran y oxigenan el agua, ¿ya? Ese es el oxígeno que está disponible para los procesos ecológicos, ¿vale? Ese es el oxígeno que respiran los macroinvertebrados, los peces y los otros organismos que requieren de ese oxígeno. ¿Cuál es otra entrada de oxígeno al agua? Las algas. Ellas generan, por su proceso de fotosíntesis, varias moléculas de agua que se quedan también y se mezclan dentro de estos ecosistemas. Otras variables que queremos tener claras en el agua, el pH. Que se acerque a los valores de neutralidad. El pH, recuerden que en el agua es un valor de 7 unidades de pH, eso es un valor neutro, pero pues no necesitamos tenerlo siempre en 7. Pueden ser aguas un poquitico más ácidas que no bajen de 6, que no bajen de 6, o aguas un poquitico alcalinas que no suban de 8 como tal, para el contacto con el agua. Recuerden que aguas un poco más ácidas pueden generar retos en la piel, un poco más alcalinas lo mismo. Entonces la clave es mantenerlas en ese rango cercano a la neutralidad. Y para eso tenemos que cuidar condiciones ambientales que podrían afectar ese pH. ¿Como cuáles? La cantidad de nitrógenos que hay en el agua, ¿ya? Más allá del reto asociado a las bacterias y otros aspectos biológicos, los desechos humanos no pueden ser evacuados en este tipo de ecosistemas que tienen un uso asociado a la salud, ¿ya? Asociado a la recreación también. ¿Por qué? Porque los desechos nitrogenados modifican fuertemente el pH del agua, ¿ya? Eso es un gran reto. Imagínense las épocas en las cuales el río, normalmente cada semana el río los domingos recibe un pulso de gente mucho mayor que a lo largo de la semana, pero hay épocas del año, no sé si alguno ha venido un 1 de diciembre al río, o sea, el río está lleno, ¿ya? Entonces esos pulsos aumentan los nitrógenos como tal. Sin embargo, los ríos, particularmente el río Panza, ha demostrado ser muy fuerte para regular esas tasas y esos picos altos de esos nitrógenos. Cuando hablamos de esos nitrógenos estamos hablando de los de la orina, son fácilmente removibles, pero los nitrógenos asociados a sustancias fecales, tienen además de esa parte nitrogenada otro reto que está en la parte de salud y es bacterias que pueden llegar a ser un problema y un reto para la salud. Por eso ese tipo de desechos sí no pueden llegar a los ríos, ¿vale? A los humedales en general. Pero valga la aclaración, no significa que si uno toma una muestra de agua no vaya a encontrar muestras de coliformes, que son bacterias como tal. ¿Por qué? Porque es que en este ecosistema hay peces.
y ellos también generan sus desechos, pero es parte de este cuento. Hay guatines, en ese instante no se ven por acá muy fácil porque pues, se espantan un poco con la gente, pero en otros horarios hay guatines que pueden llegar esos desechos al agua, ¿ya? Las aves mismas. Entonces, siempre van a haber este tipo de bacterias en los ríos. Sin embargo, la clave es mantenerlo en proporciones lo suficientemente bajas para que no tengan ningún tipo de efecto en la salud humana, ¿vale? Uno de los grandes retos que hay está asociado a la eutrofización. Entonces, ¿qué es la eutrofización? Es básicamente modificar fuertemente la relación que hay entre nitrógenos y fósforos en el agua. ¿Por qué hay nitrógeno y por qué hay fósforos? Además de que te cae algo de potasio, porque recuerden que la clave de los minerales para que las plantas se desarrollen es la relación entre NPK, o sea, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿ya? Esta relación, cuando se modifica entre el nitrógeno y el fósforo principalmente, puede llevar a problemas fuertes dentro del agua. ¿Listo? ¿Cuándo pueden llegar a suceder? Entonces, ahorita hablábamos sobre el perifito, que son estas algas que están encima de la roca. En ese instante, estas rocas están bajo el agua, ¿ya? Porque hay una buena cantidad de agua relativamente, las está cubriendo. Pero pensemos en una época de sequía. En la época de sequía baja el nivel del agua, ¿cierto? Y estas rocas quedan al descubierto. Esas algas que son parte del perifitón, perdón, esas algas que son parte del perifitón, lo que va a suceder es que van a morir, se van a secar y van a morir, ¿ya? Pero los nutrientes que las estructuran quedan allí, ¿ya? Ya no está el alga viva, ya no está el perifitón vivo, ya está muerto, pero ese material está allí. ¿Qué pasa? Perdón, que se acumula ese material en una y cada una de las rocas, se quedan al descubierto, y cuando vuelve otra vez la época de lluvias y la época de aguas un poquitico arriba, todo ese material mineral, todos esos nutrientes vuelven a recircular en el sistema, y esa recirculación significará una alteración en las proporciones que ya hay en el agua, porque ya no estaban en el agua, ¿cierto? Estaban ahí en el material muerto, y en ese sentido pueden llegar a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque ese aumento de ese material va a generar o va a dar pie para que más algas se desarrollen. Entonces esa proliferación de algas va a conllevar a desbalancear la red trófica que hay en el sistema. Entonces, eso es en aguas corrientes, y en aguas estancadas, en lagunas, lagos, sucede lo mismo. Ahí ya no con rocas, pero ahí sucede básicamente porque si las áreas alrededor son áreas de agricultura, a estos campos les echan fertilizantes que tienen estos compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, y esos excesos de estos nutrientes en el entorno, cuando llueve, llegan otra vez a la laguna o llegan otra vez al lago, y eso crea las condiciones de nuevo para el proceso de eutrofización. La eutrofización es uno de los grandes retos ambientales que tienen todos los humedales y todos los cuerpos de agua, ¿vale? Vale, ya presentados algunas de estas variables importantes, que no lo son todas, son muchas más, tenemos que tener en cuenta algo. Los servicios ecosistémicos de los humedales, particularmente de la recreación, clave para la sociedad, clave para la cultura, particularmente para nuestra ciudad por lo que significa el río Pance, deben de ser conservados, deben de ser cuidados. Mantener el equilibrio en las diferentes variables ambientales, en el oxígeno, en el nitrógeno, bueno, en las bacterias que pueden haber en el ambiente, en estas proporciones que queremos evitar para que no se presente eutrofización, son materia obligada por parte de las autoridades ambientales para ser evaluadas continuamente. Estas autoridades continuamente están haciendo monitoreos que permiten identificar en qué momentos tomar una decisión para restringir un poco la entrada o para restringir algunas actividades, pero nunca en pro
permite ir en contra de un deseo de la comunidad, sino en términos de la conservación. Sin embargo, aunque las autoridades ambientales, DACMA o CBC, parques naturales nacionales en algunos sitios, bueno, el Ministerio en general, el Ministerio del Ambiente, todas esas entidades tienen unas políticas que regulan y monitorean todas estas condiciones. Sin embargo, nosotros somos parte de ese cuidado ambiental. No echar basuras, manejar los residuos. Muchos de estos espacios nos permiten traer a nuestras mascotas, manejar los residuos de ellas, nuestros propios residuos, tratar de impactar lo menos posible el ambiente, disfrutar el ambiente, utilizar las canicas de basura. Bueno, son pequeños detallitos con los cuales nosotros también podemos participar en la conservación y en el manejo de este tipo de variables ambientales. Es clave que se conserven y se manejen en los estándares adecuados, porque a partir de eso podemos mantener estos servicios ecosistémicos a largo plazo. Nos vemos en una próxima ocasión.